Boreal Televisión presenta. Bueno, estamos de regreso en este Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo de Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de nuestro país, República Dominicana. En el programa anterior dejé pendiente el tema que debe empezar a preocupar y a ocupar a los sectores que tienen que ver con la educación dominicana. Y digo esto porque estamos hablando de que estamos aspirando a que la economía dominicana cierre este año con un balance cero, o sea, que no decrezca como se prevé en la mayoría o en prácticamente todos los países del área y a nivel mundial también, con el tema del cierre económico, la pandemia del COVID-19. Y esto plantea un reajuste presupuestario en todas las instituciones y en el mismo gasto del gobierno, del Estado dominicano. El presupuesto de educación está contemplado en base al 4% del Producto Interno Bruto del país. Y siempre se ha tenido la disyuntiva o se ha planteado la situación de que qué debíamos haber puesto, si el 4% del Producto Interno Bruto o si del 4% del presupuesto de la nación. Y la preocupación siempre ha estado presente cuando se produzca, como se ha producido en estos momentos, una situación de emergencia y de crisis económica que afecte justamente tanto el crecimiento del Producto Interno Bruto como también el decrecimiento que podría venir a raíz de situaciones excepcionales como la que estamos viviendo en la actualidad. Ya el presidente, el director ejecutivo del equipo técnico de Educa, el señor Darwin Caraballo, ha puesto la alerta, ha sonado la alerta de que educación podría sufrir una reducción de presupuesto de hasta 12.600 millones de pesos por la situación que estamos viviendo. De acuerdo a la motivación que tuvo el presidente de la República para enviar el presupuesto complementario al Congreso de la República y que fue aprobado en el Senado, hay un déficit en torno a las recaudaciones de más de 110.000 millones de pesos. Y esto es entendible porque no tenemos entrada de divisas en lo que se tenía proyectado, no tenemos las recaudaciones que se habían proyectado para este año y ese presupuesto tendrá que complementarse de alguna manera y la única manera que se tiene a la vista es con accesar a préstamos internacionales, con las facilidades que se han estado otorgando a países de fondos de emergencia y lograr llegar con un equilibrio más o menos al cierre del año fiscal. Pero, ¿dónde viene la preocupación en el área justamente de educación? Que se podría hablar de una transferencia del área del presupuesto de educación para el sector salud. En el presupuesto complementario al sector salud se le está ampliando su presupuesto en más de 3.000 millones de pesos y podría verse afectado ese presupuesto de educación. ¿Hasta dónde el Ministerio de Educación tiene comprometido el presupuesto que se estableció
para ejecutarse este año 2020? ¿Y hasta dónde se va a ver afectado si hay este recorte de 12.600 millones de dólares en educación? Vemos que hay muchas actividades que se están realizando desde educación, la entrega de computadoras, la entrega de laptops, capacitación, de todos los programas que desarrolla educación con la proyección del presupuesto que se le ha asignado. Y debe llamar la atención si se podrá ejecutar ese presupuesto en las condiciones económicas en que está la República Dominicana. Y los compromisos asumidos por educación para el año 2021, cuando probablemente tengamos un presupuesto que o quede igual o sea menor que el de este año, si se ajusta a la realidad económica que va a vivir el mundo el año 2021, donde todavía tendremos los efectos de la situación de pandemia, los efectos del COVID-19, la apertura de los mercados, la constricción económica de esos mismos mercados y la baja en la generación de riquezas en la República Dominicana. Eso plantea una reingeniería en el gasto, en la inversión que tiene que hacer educación de manera permanente, e innegablemente que esto podría afectar el desempeño del ministerio para el próximo año. Y no solo el Ministerio de Salud, de Educación, sino prácticamente todos los ministerios y la inversión que podría hacer el Estado Dominicano el año que viene y los programas que estaban contemplados para este año que necesariamente tendrán que reajustarse. Por eso, no está de más que se ponga la alerta roja con relación a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación para este año 2020. Mira, una de las inversiones diarias que hace el Ministerio de Educación es el desayuno escolar, el almuerzo y la merienda. Y tenemos cerca de 3 meses que eso no se invirtió. Aunque el gobierno utilizó el medio de darle una funda de 2 libras de arroz a cada muchacho, yo no sé si eso se pudo practicar de manera efectiva hacia todos los educandos. Pero en realidad ahí hay algo que estaba planificado, que estaba contemplado en la inversión del presupuesto de educación, que no se le puso la mano. Sí, ciertamente, Danilo, déjame hacerte un aporte. Lo que se hizo fue, y eso lo conozco porque tengo amigos que son suplidores de almuerzo y desayuno escolar, lo que se ha hecho por parte de Educación y por la misma información que ha publicado el Ministerio de Educación es que la ración que se daba cocinada se entregó de manera cruda. O sea, los suplidores del desayuno y del almuerzo han estado supliendo al Estado. O sea, que ese presupuesto se ha estado ejecutando. Pero mira, quedan varias cosas pendientes en el plano educativo. Yo, hablando de eso, yo no he visto en las escuelas que paso cotidianamente en la mañana que chequeo, que como antes iban los padres a buscarla directa en la escuela. No sé qué mecanismo está estableciendo Educación a través del INAVIE para repartir esas raciones alimenticias. Por el otro lado, ¿dónde están los grandes gastos de educación? Que es lo que hemos criticado. Está en que se ha ido aumentando de una manera vertiginosa el salario de los maestros. El 4% en una gran proporción ha ido a parar a salario y luego a lo de el desayuno escolar. Esos son los dos grandes gastos. Aquí la investigación no ha aumentado de manera consistente, independientemente que esté otorgando computadoras y ese tipo de cosas de manera accesórica. El otro elemento, ¿cómo se va a dar clase a partir de agosto? ¿Bajo qué modalidad?
cómo se hará en el salón de clase, cuántos estudiantes podrían participar. Todo eso es una materia pendiente de educación. Por ejemplo, en China y en Japón, eso no es problema. Siguen sin ese distanciamiento social. Ahora han tomado todas las previsiones del lugar antes de entrar a un plantel. La desinfección, el tema de chequearle la temperatura, etcétera, con aparatos. De manera que yo no sé qué va a implementar educación a partir de agosto, que es otro tema que me preocupa, aparte de la reducción. En cuanto al asunto del presupuesto, yo dudo mucho que educación no se haya ahorrado un dinero, porque uno sabe lo que es cocinar diario en una cocina y lo que es llevar comida cruda, que no era diaria, sino semanal. Creo que 2 libras de arroz, 1 libra de habichuela, algunas latas. No es lo mismo que agarrar una cocina e implementar el almuerzo y el desayuno escolar. O sea que se ahorró en realidad un dinero que estaba previsto gastarlo, invertirlo en educación, que se lo ha ahorrado. Pero yo creo que sí que bien vale la pena y aprovechar esas diligencias que dice Atahualpa para que se contemple el aumento en el presupuesto de salud pública para el año que viene. Y si en este momento y si ahora hay que sumarle una cantidad del presupuesto complementario, que también se haga, porque quedamos completamente desarropados sobre lo que invertimos en salud pública en este país. Yo creo que este es un momento para sopesar esas cosas. Bueno, ello hay un reajuste de la economía nacional, nadie lo va a despintar. Posiblemente no haya un crecimiento, nos mantengamos en un nivel muy bajo, pero el próximo gobierno tiene, además del reajuste, plantearse el que tenga un programa de consensuado con los actores y agentes principales en el plano de la producción y de la economía. De lo contrario, nosotros vamos a tener serios problemas, serios, pero muy serios. Ya están ahí latentes. ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuánto ha impactado al día de hoy a la economía nacional porcentualmente, a la producción? ¿Cuánto se ha reducido el mercado? Pues, óigame, estamos frente a situaciones muy difíciles de manejar y además que no es local solo, también tiene el componente internacional. Creo que la única opción que podría verse, independientemente de sacrificar otros sectores, es lo que se ha estado planteando, blindar el 4% de la educación, blindarlo, o sea, no tocarlo para nada, porque el ministerio debe tener sus compromisos, tiene sus compromisos y tiene ya más de la mitad del año con el presupuesto ejecutado. Habría que ver en qué porcentaje se ha ejecutado el presupuesto de educación a estas alturas, cuando estamos en el mes número 6 del año, y tratar de establecer algún tipo de blindaje de ese 4% para que no se toque y sacrificar otros sectores que serían los que tendrían que soportar la mayor carga de un reajuste presupuestario por parte del gobierno y, reitero, blindar el 4% para la educación, que es lo que se teme de que no se pueda hacer y que se pierdan esos 12.000, o sea, que no ingresen al ministerio esos 12.600 millones de pesos. No es un problema sencillo. No, pero eso va a afectar toda la estructura gubernamental, la baja de ingresos por todos lados. Tiene que reajustarse el presupuesto de esas carteras. Y no solo con educación el gobierno va de chiste, pues yo dije que hay una gran cantidad de dinero que estaba presupuestado y comprometido, que no se usó, que es el dinero del almuerzo y el desayuno escolar. Bueno, si lo están dando, supuestamente en raciones de comida, supuestamente. Eso no se puede comparar. Yo estoy muy de cerca con gente que suple. ¿Y qué dicen ellos?
No, que no trabajaron. ¿Y están repartiendo comida? No están, lo que yo tengo averigua. cerca no están repartiendo comida, porque incluso lo que yo tengo de cerca están para allá, para Palo Amarillo, ese tipo de cosas, y no van para allá. Bueno, de todas maneras, ese es un tema que está ahí sobre el tapete y lo hemos puesto. Porque sería bueno que el ministro de Educación dé un informe y hasta dónde cómo se ha manejado ese presupuesto y cuál es la realidad que hay. Bueno, yo creo que se nos va a quedar un tema pendiente, entre otros, para mañana, lo que pasó en la Cámara con el 30%. Parece que, otras implicaciones parece que el legislador... Parece que el legislador Botello tenía un plan y se le dio. Mañana tocamos eso, no hay tiempo. Danilo dijo que lo iba a desarrollar. Danilo, desarrolla en 2 minutos. No, Dani, ¿cómo va a ser posible? No hay tiempo. Porque sin el criterio de ustedes no tiene sentido. Yo lo que creo que Botello hizo un trabajazo. Va más allá de trabajar. Oye, tiene que reflexionar la oposición, va más allá de lo que hizo Botello. Más allá, pero eso mañana nos da harina de otro costado. Lo que eso sí da es que la fuerza del pueblo tiene que revisar su acuerdo con el Partido Reformista, porque yo vi aquí que Antún, que es el presidente de ese partido, justificar lo que hizo Botello. Ese Turpin dijo que hoy va a decir los nombres de los legisladores que fueron comprados. Que lo diga. ¿Estará incluido el de él ahí? Que lo diga. ¿Que va a dar los nombres de los legisladores qué? Sí, que fueron comprados. Habían 100 millones y él lo adelantó. Y después dijo que él había negociado con el gobierno para aprovechar la extensión del periodo especial. Sí, pero a cambio y que él lo hizo en favor de los trabajadores porque él le consiguió el 30% de las AFP. ¿Y desde cuándo la primera lectura de una aprobación? Se supone que si él hubiera negociado de esa reunión, se hubiera aprobado el 30%, incluyendo ese sinvergüenza. Ese sinvergüenza, si fuera, ya hizo su agosto ahora en junio. Señores, nos vemos mañana. Así mismo es. Y el saludo para Máximo Castro Silverio. Buen inicio de semana laboral. Nos vemos mañana. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.